Muy bien, a ver, tengo que comenzar haciendo una aclaración. Por causa del título, en las pantallas, en sus notas y en mis notas. ¿Cuál es la aclaración? Estamos traduciendo una palabra en inglés, pero viendo hoy el diccionario por un hermano que dijo, hermano, creo que la palabra correcta no es asociacionalismo, sino que la palabra correcta es asociacionismo. Y buscando, gracias hermano, buscando en el diccionario, creo que tiene razón. Creo que la palabra correcta no es, las dos son difíciles de pronunciar, pero creo que la palabra correcta no es asociacionalismo, sino que la palabra correcta es asociacionismo. Así que tendremos que corregir el título, sus notas, y yo tendré que corregir mis notas. Si digo asociacionalismo, quise decir asociacionismo, ¿ok? Y si no me entienden en ninguna de las frases, vamos a definirla para que sepan a lo que me estoy refiriendo. Y es que en la segunda acepción del diccionario, dice esto: asociacionismo es la tendencia a formar asociaciones para defender intereses comunes. Y el ejemplo que da es este: el asociacionismo está muy arraigado en la religión. Así que creo que el concepto es asociacionismo. A ver, ¿cuál es la correcta? Asociacionismo. ¿Y cuál es la incorrecta? Quedémonos con la correcta. Bueno, hermanos, esta es nuestra sexta lección y hemos llegado al tema del asociacionismo. Ahora, antes de definir qué significa esta palabra compleja, permítanme dar algo de fundamento y de repaso sobre lo que hemos estado viendo. Como fundamento, déjenme recordarles lo siguiente. Comenzamos este curso dando algo de la historia de la eclesiología bautista reformada. Y enfatizamos en la primera lección que hay una distinción entre el gobierno presbiteriano, el gobierno episcopal, el gobierno católico y el gobierno bautista reformado, y que la esencia de la distinción entre estos tipos de gobiernos es que los bautistas reformados creen que las llaves del reino, el poder de las llaves del reino, le han sido dadas a el Papa, el pastor, la comitiva de ancianos. No, ha sido dada a la iglesia, ¿sí? Que la iglesia es la que posee el poder de las llaves. Y entonces hemos visto, hasta ahora hemos visto tres aspectos en donde el poder de las llaves del reino se manifiesta en la iglesia. ¿Quién recuerda cuáles son esos tres aspectos? Tres. Hemos visto tres aspectos en donde el poder de las llaves se revela. ¿Quién recuerda? Recepción de miembros, disciplina, elección de ancianos. Hoy vamos a ver el cuarto y último
la última forma en la que el poder de la iglesia se manifiesta, y es en el tema de las asociaciones de iglesias. Esta es la última de las libertades. Después de esta libertad, en la lección 7, vamos a ver que la autoridad de las llaves ha sido dada a los pastores y ancianos, que es lo mismo, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto que el poder de las llaves fue dado a la iglesia. Pero como dice John Cotton en su capítulo 5 del libro de las llaves del reino, aunque el poder fue dado a la iglesia, la autoridad de las llaves fue dada a los ancianos, a los pastores. De manera que a partir de la próxima semana, por 6 lecciones, estaremos viendo qué significa que los pastores tienen autoridad. Porque esto es importante entender. Hablando con el doctor Sam Waldron en muchas pequeñas pláticas que pudimos tener, una de las más importantes cuando nos juntamos aquí, cerca de 30 líderes de las iglesias, él decía que debemos entender muy bien que el gobierno bautista reformado no es la democracia que algunas denominaciones bautistas poseen. No es ese tipo de gobierno donde las iglesias prácticamente han perdido ese gobierno de autoridad de los ancianos, y es así como debemos evitar que los ancianos tomen el poder de las llaves porque ese poder le pertenece a la iglesia. Así también debemos evitar que la iglesia tome la autoridad de las llaves porque esa prerrogativa pertenece a los ancianos. Y de estas dos formas, con esta balanza, podremos trabajar bien nuestra política eclesiástica, entendiendo ambos aspectos. Pero hoy dediquémonos a estudiar el último aspecto de la libertad de la iglesia, que es la asociación entre iglesias. Comencemos por dar una breve definición. John Cotton, o como dijo un hermano, Juan Algodón, porque cotton en inglés es algodón, así que Juan Algodón fue un hermano que nos dio una lección de las lecciones que estamos teniendo los martes. Este hermano es de Estados Unidos, pero habla muy bien español. Entonces dijo, bueno, como dice Juan Algodón, como dice John Cotton, él define la asociación de iglesias así. Recuerden que John Cotton, este libro va a estar próximamente ya en español, lo está traduciendo Legado Bautista Confesional. Este fue el libro principal para influir a John Owen en su cambio de ser presbiteriano a ser congregacionalista. Y fue uno de los libros que los bautistas particulares, que a los bautistas particulares también influenció. Así que por eso hemos citado tanto a este autor. Él dice o define el asociacionismo así: es la libertad de tener comunión con otras iglesias. El énfasis en esta definición está en la libertad de tener comunión. Ahí está el énfasis, en comunión. En una relación en donde no hay una jerarquía de iglesias, sino hay una comunión entre todas. Abran sus Biblias brevemente en Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Versículo 1. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres,
Lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Las Escrituras son claras en demandar del cristiano la ayuda cuando ésta es posible y necesaria. Y hermanos, leyendo Deuteronomio 22, podría decir que esa es la esencia de la razón de del asociacionismo. Esa es la misma esencia. La capacidad o la voluntad de ayudar a otras iglesias. Dice Deuteronomio, si vas pasando y ves que tu hermano tiene una necesidad y en la providencia de Dios tú te topas con esa necesidad, tienes que cubrirla, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. John Cotton, de hecho, no cita Deuteronomio 22, pero a mí me pareció apropiado. No obstante, sí cita Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 8. Abran sus Biblias ahí. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 8. Y hermanos, yo no tengo que darles una lección de cómo interpretar Cantar de los Cantares, porque ya hemos visto eso. Así que tomando como fundamento que Cantar de los Cantares no son consejos para el matrimonio, lo siento para los jóvenes que pensaban eso, no son pequeños poemas que se nos dieron para mandar cartitas, no, Cantar de los Cantares es de Cristo y la iglesia. Y en el capítulo 8, versículo 8, dice algo que John Cotton lo interpreta así. Tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. John Cotton dice, aquí hay iglesias hermanas que están ayudando a su hermana a edificarse, a construirse. Y yo, hermanos, yo no tengo ningún problema con esta interpretación del texto. Creo que realmente habla, y si no me equivoco, algo así interpreté cuando prediqué Cantar de los Cantares, que habla de la iglesia, o creo que lo interpreté así: en la comunidad de los cristianos hay cristianos más débiles, a los cuales debemos atender y prestar atención para ayudarlos a edificar. Pero pasando de la comunidad local a las iglesias en general, este texto pone un principio de ayudar a otras iglesias hermanas en el tiempo de necesidad. Aquí está el principio cristiano, aquí está la base bíblica para la asociación entre iglesias. Porque, hermanos, esta debe ser la actitud correcta cuando empezamos a asociarnos con otras iglesias. A ver, hay diferentes grados de asociarnos. Hay un asociarnos informal. Tenemos la oportunidad de hacer algo con una iglesia y trabajamos juntos. O hay un asociacionismo mucho más formal, donde se escribe una política, donde se establecen las responsabilidades y demás. Ahora, cualquier forma en la que sea nuestra asociación, si informal con algunas iglesias y formal con otras, el principio es que nosotros nos asociamos con el fin de ayudar. Hermanos, esa debería ser la base. Alguien estaba escuchando un autor que recomiendo también bastante de leer, que se llama James Renihan, y él estaba dando una lección de esto y decía, una vez se acercó un pastor para decirnos, ¿y qué me
beneficia a mí asociarme con ustedes? ¿Qué me van a dar? Si yo me asocio con ustedes como iglesia, ¿mi iglesia qué recibe? Y él dijo, esa es una mala actitud. No es qué recibo, sino qué doy. ¿Qué doy? De hecho, eso es un principio incluso para buscar en el matrimonio. No es qué me dan, sino qué doy. Así es como Calvino eligió a Catalina Bombora. Es el peligro de desviarme de mis notas tanto, ¿verdad? Pero déjenme terminar esa historia para no dejarlos a medias. Lutero realmente no tenía la intención de casarse, ya estaba, si no me equivoco, en sus 40 para arriba. Había vivido como monje, realmente sabía cómo dominar sus pasiones. Y había casado casi a todos sus monjes, ¿sí? Y monjes y monjas. Y dijo, mira, tú con este. Se convirtió en un matchmaker, en un cupido, en un arreglador de matrimonios. Eso no es el labor del pastor, solo lo hizo Lutero, así que no se acerquen al pastor. Hermano, ¿no podría hacerme un matchmaker, un arreglo por ahí? Se me fue el punto. Y entonces estaba Catalina Bombora, una mujer muy bella, y no había alguien para ella. Y él dijo esto: me voy a casar con ella para que no tenga que vivir como una mujer sola durante su vida. Ahora, una mujer en nuestros días va a decir, ¡ay, qué feo! ¿No? Eso no es romántico. No, eso es amor verdadero. No es porque lo necesites, es porque tú lo necesitas. Ahora, hermano, no llegues así al cortejo, ¿sí? A ver, tú me necesitas, ¿sabes? Bueno, esto se está desviando y era de asociaciones de iglesias y ya estamos en cortejos. El punto es, incluso en el matrimonio es, no que me das, sino que doy, ¿sí? Bueno, en la asociación de iglesias ese es el principio, como hemos visto en Deuteronomio y en Cantares. Ver cómo ayudar a iglesias hermanas. Ahora, la asociación no solo se basa en nuestro deseo de ayudar a otras iglesias, también se basa en la humildad de una iglesia local en reconocer que no lo tiene todo. ¿Sí? Que no lo tiene todo. Quizá va a haber una iglesia más fuerte que otra y esas ayudará más. Pero incluso la más fuerte siempre tendrá áreas de debilidad y deberá estar atento y tener la humildad de querer ser ayudado, de querer ser beneficiado. Esos son los dos principios y las dos actitudes cristianas que deberían llevarnos a asociarnos. Ahora, ¿qué es asociarnos? Es la libertad de tener comunión con otras iglesias. Una comunión que se va a manifestar en buscar paz entre las iglesias, en buscar cómo trabajar para la gloria de Dios juntos, cómo apoyarse mutuamente para avanzar el reino de Dios y demás. Ahorita voy a tocar eso con más detalle. Por el momento me gustaría que la definición quede más clavada en sus mentes. Por lo tanto, déjenme comparar esta forma de asociaciones en contraste con el episcopado y el presbiterianismo. A ver, las iglesias bautistas reformadas declaran que una iglesia tiene el poder necesario para constituirse como iglesia, ¿cierto? ¿Qué puede producir eso en nosotros? Hermanos, eso puede producir algo de orgullo y aislamiento, ¿no es verdad? Bueno, si yo soy una iglesia, pues ¿qué me interesa seguir teniendo comunión con otras iglesias? Ya tengo el poder y ya, simplemente podemos ser una iglesia aislada. Y ese es el riesgo que algunas iglesias pueden tener. Al comprender que no dependen de otra iglesia para ser iglesia, eso es básico, ¿verdad, hermanos? Ya todos hemos entendido que para que esta iglesia sea iglesia, no necesita de ningún hombre ni de ninguna iglesia que la confirme, ¿cierto? Esta iglesia es iglesia porque Cristo le ha dado el poder y la autoridad para hacer. Pero en ocasiones, hermanos, ese sentir, esa actitud nos puede aislar de otras iglesias. Bueno, eso no fue lo que pasó con nuestros padres en la fe.
Los bautistas reformados fueron prontos para decir, ok, aunque no tengo una jerarquía y no hay una iglesia que está por encima de mí, yo necesito de otras iglesias para seguir avanzando el reino de Cristo. Así que contrastemos este tipo de asociación con el episcopado en primer lugar. El episcopado posee un tipo de asociación jerárquico, en donde un obispo tiene autoridad sobre varias iglesias, lo que se llamaría una diócesis, varias iglesias debajo de él. De hecho, a veces el obispo y esta iglesia dominante ejercen verdadera autoridad sobre esas iglesias. El asociacionismo no es así. No hay una iglesia que ejerce poder sobre otras. No hay un hombre que ejerce autoridad sobre las otras iglesias. Es una comunión, no así, sino entre iguales. Iglesias entre iguales. ¿Cómo es la asociación en los presbiterianos? No es necesariamente descendente de la autoridad de arriba hacia abajo, sino que más bien empieza ascendente, de abajo hacia arriba. ¿Cómo es? Miren, la iglesia elige a sus ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son aquellos hombres que la iglesia reconoce como hombres calificados para gobernar algunos asuntos de la iglesia y demás. Estos ancianos de la iglesia, lo que sería llamado una sesión, al mismo tiempo pertenecen a un presbiterio. ¿Qué es ese presbiterio? Bueno, si aquí hay una iglesia presbiteriana y acá hay otra y acá hay otra, cuando las tres sesiones se juntan, ese es un presbiterio. ¿Sí? Cuando las tres sesiones, 4 las que sean, se juntan, eso es un presbiterio, que es la suma de las sesiones, la suma de los ancianos de las diferentes iglesias. Y ellos llegan a tener cierta autoridad sobre las otras iglesias. Bueno, después de eso encontramos el sínodo, que es la suma de ya no solo las sesiones, sino los presbiterios de diferentes regiones. Y todos se juntan en el sínodo donde deliberan. Hermanos, en este tipo de asociación, el presbiterio, ya sabemos qué es el presbiterio, ¿verdad? La suma de las sesiones. El presbiterio llega a tener una autoridad sobre la iglesia local. O sea, lo que se determine en esa junta del presbiterio afecta realmente a la iglesia. De manera que, por ejemplo, cuando alguien tiene que ejercer la disciplina de la iglesia, un pastor de una iglesia, no tendría, o en la mayoría de los casos, no tendría la libertad para que la iglesia determine ese caso, sino que debería ser el caso llevado al presbiterio, que es la suma de los ancianos reunidos de las diferentes iglesias, y ellos deliberarían hasta qué punto ese proceder debería llevarse a cabo o no. Bueno, en la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas, eso no sucede, sino que hay iglesias que deciden trabajar juntas, pero que esta asociación no tiene poder para intervenir en los negocios y decisiones de las iglesias locales. Es una asociación, escuchen, de iglesias independientes. Ninguna iglesia tiene autoridad sobre otra, cada una es independiente. No obstante, las iglesias trabajan juntas y en un sentido,
todas se someten unas a otras para trabajar en el reino del Señor. Miren lo que dice un autor, y creo que esto está en sus notas. Dice: la independencia, en vez de ser un sistema de poder descendente o ascendente, es un sistema de poder recíproco o quizá cooperativo, porque este sistema ve a todas las iglesias participantes con la misma luz, en igualdad de condiciones e igualdad de derechos. Así que no hay una iglesia que es la que manda sobre todas. ¿Qué es el asociacionismo? Es la libertad que tiene una iglesia de tener comunión con otras iglesias para buscar intereses comunes. No es una jerarquía en donde una iglesia se somete a otra, o se somete a un pastor o a dos pastores, etcétera, sino que es una comunión entre iguales, ¿sí? Para avanzar el reino de Dios. Si tienen dudas de esto, apúntenlas en sus notas y al final tendremos preguntas si es que las hay. Ok, habiendo presentado esta definición por medio de John Cotton y por medio de distinguir entre el asociacionismo presbiteriano y episcopal, ahora pasemos a dar una exposición más amplia. Y me gustaría hacerlo por medio de presentar la Confesión Bautista de Londres de 1689. Vayan a sus notas y podrán ver el párrafo 14 del capítulo 26 de la Confesión, el cual se lee así. Léanlo conmigo, ustedes síganme con su vista. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites y sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Yo pienso que la confesión en el párrafo 14 responde al menos 3 preguntas. En primer lugar, ¿es opcional asociarme con otras iglesias? ¿Es opcional? 2, ¿con quién me asocio? 3, ¿para qué? Respondamos estas 3 preguntas brevemente para terminar esta lección exponiendo de forma práctica cómo se ve la asociación de iglesias en la práctica. Muy bien, comencemos por: ¿es opcional? Dice la confesión: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites y áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, etc. Hermanos, la confesión no pone como una opción que se puede o no llevar a cabo el asociarnos con otras iglesias, sino como una obligación de la iglesia local estar involucrada en la prosperidad de las iglesias alrededor. Miren lo que dice nuevamente James Rinningham en su librito que está en español, y no sé si lo tenemos aquí, que se llama Asociación de Iglesias. Es un pequeño librito que habla de este tema. Él dice esto: la iglesia de la que usted es parte tiene la obligación de promover el bien y la prosperidad de todas las iglesias en Cristo en todos los lugares,
Se espera que oremos por otras iglesias en nuestra comunidad. Hermanos, si no somos sectarios y reconocemos que hay otras iglesias a nuestro alrededor, deberíamos tener un interés porque prosperen. Deberíamos tener un interés porque prosperen. Debería haber un involucramiento de nuestra parte. Ahora, vamos a verlo en un momento. Hay diferentes grados de involucramiento, pero debería haber un interés de que otras iglesias estén prosperando, porque si están avanzando el reino de nuestro Señor, no deberíamos sino desear que avancen, que continúen siendo edificadas. ¿No dijo eso nuestro Señor Jesucristo cuando llegan los hombres y dice, le prohibimos a uno que sacaba demonios en tu nombre que lo siguiera haciendo? ¿Y qué dijo Él? ¿Por qué lo hicieron? Él no era contra mí, Él era por mí. Y en ocasiones debemos librarnos de ese sectarismo pensando que solo esta iglesia o que solo la iglesia bautista reformada de Guadalajara es la que verdaderamente está avanzando el reino de Dios. Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo. Orad por la paz de Jerusalén. Así que debemos estar interesados en la prosperidad de otras iglesias. Hermanos, ¿es opcional? No lo creo. Es una obligación de nuestra iglesia estar preocupados. Y esto tiene que afectar, por ejemplo, nuestra oración de los miércoles. ¿Qué oramos los miércoles? Deberíamos orar, Señor, conocemos esta iglesia, bendícelas. Señor, conocemos otra iglesia fuera de nuestro país, bendícelas. Pasemos al siguiente punto y creo que esto se va a ir aclarando un poco más. ¿Con quién me asocio? Dice la confesión que dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, la iglesia debe asociarse. A ver, yo aquí distingo dos niveles de asociación. Hermanos, podemos conocer una iglesia arminiana en nuestra ciudad, que es verdadera iglesia. Hermanos, no deberíamos tener temor de decir, bendícelos. Úsalos en la predicación el domingo. Salva gente por medio de su palabra. Me gusta lo que dice James Rinningham cuando habla de esto. Dice, ¿te molesta? No seas sectario entonces. Si nos molesta esto de decir, tengo que orar por esa iglesia arminiana. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que orar por las iglesias unicitarias, apostólicas, testigos de Jehová o mormones. Ahí debemos orar, pero para que Dios salve a los pecadores, porque no conocen el evangelio. Pero si conocemos iglesias que son iglesias de verdad, hay cierta asociación superflua que podemos tener orando por ellos. A ver, hermanos, ¿qué pasaría si un día escuchamos que una comunidad cerca de nosotros tenía una verdadera iglesia, quizá arminiana, pero una verdadera iglesia, y un río la destruyó, dañó a muchos de los hermanos, sus casas? Hermanos, ¿saben cómo sería una forma de involucrarnos con estas iglesias? Incluso ver en qué forma podríamos proveer sustento, comida y lo necesario para que estos hermanos estuvieran bien, porque son nuestros hermanos, porque son de nuestra familia, aunque estamos en lugares distintos. Ese es un tipo de asociación. Ahora, no llamo eso asociación formalmente, porque la palabra asociación habla de una forma más establecida, pero digamos que hay esos niveles. Ahora, la forma más formal de asociarnos es cuando hay iglesias que confiesan una misma fe con nosotros, con las cuales tenemos quizá la Confesión Bautista de Londres de 1689 en común,
y podemos trabajar en ciertas áreas juntos. A ver, esto no les va a parecer a ustedes totalmente extraño, porque ya lo hemos vivido en parte, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, entre iglesias se puede haber un apoyo. Cuando una iglesia no tiene un pastor, entre iglesias nos ayudamos enviándole a un hermano que esté predicando. O cuando hay alguna necesidad económica, podemos servir a esos hermanos de otras iglesias enviando algún apoyo. ¿O qué tal si nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos en una conferencia y ser edificados todos juntos de esas mismas conferencias? Así que no nos es del todo desconocido para nosotros la asociación, pero ahora mi punto es este: debemos solo asociarnos con nuestras 7 iglesias hermanas. Creo que el punto de la confesión hace necesario decir no. No. Hermanos, ¿qué pasa si en esta iglesia, si en esta ciudad en Guadalajara o en este estado Jalisco reconocemos que hay otras iglesias bautistas reformadas? Quizá no piensan como nosotros en todos los puntos, en cada detalle. Quizá habría cosas que nosotros no estaríamos de acuerdo del todo, pero son buenas iglesias. Iglesias bautistas reformadas con la Confesión de Londres. Hermanos, según la confesión, deberíamos asociarnos, y es nuestra obligación promover la paz y la unidad, incluso con estas iglesias que no nacieron de esta misma, por así decirlo. Nuestra responsabilidad no es asociarnos con la Iglesia Bautista Reformada de China, que está escondida y no sabemos dónde está, porque está bien escondida. Nuestra responsabilidad es reunirnos con aquellas iglesias que conocemos verdaderamente para trabajar juntos. ¿Para qué? Dice la confesión: de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, escuchen, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Ahora, esto se expande en el capítulo 15 y no pretendo explicar el capítulo 15, pero ahí lo pueden revisar. El propósito es este: ¿para qué buscamos la asociación con otras iglesias? Para mantener la paz, para no generar entre nosotros celos, divisiones, para no generar entre nosotros fricciones, para edificarnos mutuamente. ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro? Para crecer en amor, hermanos, para expandir el reino. Y déjenme terminar entonces esta lección demostrando de forma práctica cómo luce esto. De forma práctica cómo luce esto. Y aquí voy a usar las 7 formas que da John Cotton sobre en qué formas tangibles se manifiesta la asociación de iglesias. En primer lugar, por participación. Por participación. ¿Qué está diciendo John Cotton con esto? Cuando hay una asociación de iglesias y por alguna razón, un domingo, un hermano tiene que pasar en nuestra iglesia el día del Señor, dice, una forma de manifestar nuestro acuerdo es invitarlo a la cena del Señor. Al saber quién es, al saber que pertenece a una de nuestras asociaciones, una de nuestras iglesias asociadas, participa de la cena del Señor y de esta forma decimos, te reconocemos como nuestro hermano, te reconocemos como nuestro hermano, ven y toma la cena del Señor. Otra forma es que por medio de una asociación, la iglesia goza de recomendación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 16.
Romanos 16, versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de las iglesias en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cotton dice, aquí vemos el ejemplo de las cartas de recomendación que se practicaban en los bautistas particulares en la iglesia temprana. Imaginen que un hermano tiene que salir a viajar a Querétaro y quedarse allá al menos por tres meses de trabajo arduo. Va a ir a atender sus oficinas y demás. Dice, por medio de la asociación, nosotros recomendamos a este hermano diciendo, por favor, nuestro hermano tiene que pasar un tiempo en Querétaro, te lo encargamos para que lo cuides, le hagas partícipe de la cena del Señor, estés vigilante de su alma en este tiempo, porque no hay ningún reproche que podemos hacer de él en su caminar. Ahora, imagínense que no se va por 3 meses, sino a vivir un tiempo largo. Dice, por medio de esta asociación de iglesias, al existir un vínculo y saber quiénes somos, qué practicamos, el hermano ya no tiene que pasar 6 meses o 7 meses o 1 año de procesos para ser miembro, sino que es recomendado de la iglesia y este hermano recibe así esa protección. A ver, hermanos, la iglesia no puede obligar a la otra iglesia a recibirlo, porque son iglesias independientes, ¿de acuerdo? Pero sí puede haber una recomendación. En esta asociación, en este vínculo, puede haber ese reconocimiento mutuo. ¿De qué otra forma funciona una asociación? Por consulta. ¿Qué pasa cuando llega un miembro a la iglesia o una persona a la iglesia que quiere ser miembro y la otra iglesia sabe de algunos problemas de conducta de esta persona? Por medio de una asociación, los pastores tienen una comunicación para guardar la paz entre ellos. De manera que si esta persona salió desordenadamente, ese pastor es cuidadoso el no desestimar la disciplina o el ejercicio de cualquier ejecución de autoridad que se haya hecho en la iglesia, sino que respeta esa autoridad y atiende el caso en esa iglesia como es debido. También, hermanos, cuando hay esta asociación, los pastores y los miembros tienen un beneficio de que si hay una iglesia mucho más experimentada, con pastores más experimentados, podemos consultar sobre ciertas cosas cuando no hay un acuerdo, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo proceder. De manera que no caminamos solo en esta vida con problemas difíciles que se nos presentan. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 15 para hablar en cuarto lugar de los sínodos. Sí, como bautistas reformados no rechazamos los sínodos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se disputó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén a algunos de los otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí tenemos el problema de los judaizantes, los que estaban imponiendo la necesidad de la circuncisión. Este fue un problema común de las iglesias. ¿Qué hicieron las iglesias? Llamaron a una reunión, a un sínodo, para ejercer, para deliberar sobre esta circunstancia. Ahora, ¿el sínodo tiene autoridad absoluta sobre la iglesia local? No. Pero hermanos, el sínodo debería ser
una reunión, una asamblea que la iglesia local debería escuchar. Por ejemplo, en el tiempo de los bautistas reformados hubo el problema teológico de la justificación eterna, ¿sí? Si existe tal doctrina como la justificación eterna, que fuimos justificados desde la eternidad pasada, y eso degeneró en lo que fue llamado el hipercalvinismo. Tenemos registros de que las iglesias llamaron a todas las iglesias de Londres y dijeron, manden a un oficial y a un representante de la iglesia. O sea que a estas reuniones al menos deberían ir 2 personas de la iglesia. Siempre un oficial, que es un pastor o un diácono, y después un hermano señalado de la iglesia, porque es reconocido por ser un hermano espiritual, responsable con la iglesia y doctrinalmente capaz para discernir. Y así se tiene registro de todas las personas que asistieron, pastor tal de la iglesia tal, pastor tal de la iglesia tal, y después 76 nombres en blanco, 76 renglones en blanco, que eran todos las personas que fueron, que no tenían un oficio, pero que iban representando una iglesia. Y así se intentaron resolver varias cuestiones teológicas. En los Estados Unidos se han llamado a varios sínodos bautistas reformados para discutir temas importantes de la doctrina de Dios, entre otras cosas. Ahora, la iglesia local, repito, ¿debe someterse a los sínodos absolutamente? No. Pero también la asociación es libre de expulsarnos o de expulsar a toda iglesia que decida no someterse a lo que se delibera. La iglesia tiene la libertad de hacerlo, ¿sí? Bueno, no, yo sí quiero creer en la justificación eterna. Bueno, hermano, creemos que eres una iglesia verdadera, pero nosotros diferimos realmente de esto y creemos que es una doctrina peligrosa, así que te desasociamos. Lo que quiero enfatizar es que el sínodo no tiene autoridad absoluta sobre la iglesia local, aunque pienso. Ahora, ¿qué pasa si el sínodo se pervierte y está haciendo mal? Nuestra seguridad es que nos podemos desasociar del sínodo, ¿me explico? Aunque deberíamos siempre escuchar. Contribución. Abran sus Biblias en Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes, de sus bienes espirituales, debe también ellos ministrarles de los materiales. Miren lo que dice John Cotton sobre esto. Cuando la iglesia de Antioquía abundaba con más variedad de hombres espirituales y dotados por Dios que los que su propia iglesia necesitaba en ese momento, ayudaban y oraban por algunos fines, y entre ellos también por la expansión del reino de Cristo en el proceso de este. Y el Espíritu Santo les abrió una brecha para socorrer a muchos países de su entorno, enviando a alguno de ellos. Así que la asociación sirve para hacer contribución, en estos ejemplos económica, aunque también de hombres dones. ¿De qué otra forma sirve la asociación? Que cuando hay unas iglesias que están caminando juntas y una iglesia ve que otra se está desviando, su hermana, la otra iglesia, puede llamarlo a esta iglesia al arrepentimiento, puede corregirla. Así como Pablo reprendió a Pedro públicamente, así también otra iglesia puede corregir y llamar a otra iglesia. Y por último, propagación. Hermanos, ¿cuánta fuerza
podemos tener, si algún día podríamos ser una asociación de iglesias, no de 8, pero quizá de 30 en el país. Imagínense que una iglesia se muere su pastor, no de esta, de otra. Y ahora se queda sin pastor, y en esta asociación se presenta la necesidad y dice: murió la iglesia del pastor de Querétaro. No se crea. Murió el pastor de la iglesia de Querétaro. No es Irán pastor, así que es otro de otra iglesia. Por favor, apóyenos con un grupo de predicadores. Y entonces la asociación se pone de acuerdo: hermano, yo tengo aquí un predicador, yo tengo otro, y podemos apoyar de esta forma. Me platicaba el hermano Jorge Rodríguez de cómo plantaron una iglesia allá, diciendo: hermanos, necesitamos a un hombre. Y una iglesia dijo: yo tengo el hombre, pero no tengo finanzas. Y otra dijo: yo tengo las finanzas, y entre dos podemos apoyar el sueldo de este pastor. Y de esa forma, hermanos, las iglesias empezaron a tener una fuerza. ¿Cómo es que las iglesias bautistas reformadas, que no tenían el apoyo del Estado, sino por el contrario habría persecución, perseveraron? Y hermanos, hubo una explosión de iglesias bautistas reformadas en Londres. ¿Por qué? Sin la ayuda del Estado, ¿cómo es que lo pudieron hacer? Porque las muchas iglesias débiles se juntaron en humildad para poner lo que cada una tenía a fin de avanzar el reino de Dios. Quiero aclarar 3 cosas que no debemos permitir que pasen nunca en una asociación. Dice James Renihan: la asociación puede excluir de la comunión a una congregación, pero no puede pronunciarse sobre esa iglesia para declararla verdadera iglesia o no. Una asociación no es aquel instituto al que nos adherimos para que nos dé el nombre de iglesia. No, ¿quién nos da la autoridad para ser iglesia? Ya lo vimos en la confesión: Cristo. Cristo ha dado todo el poder necesario para que nos constituyamos como iglesia. 2, no puede imponer o destituir oficiales. Esa asociación no es para eso. A diferencia de lo que un obispo o un presbiterio podría hacer, un presbiterio puede destituir a una sesión entera de la congregación. O sea, la iglesia eligió a sus ancianos, el presbiterio no los reconoce y dice: no, todos se van. Eso no hace una asociación de iglesias. En tercer lugar, una asociación tampoco puede imponer los consejos sobre otra iglesia. Creo que por eso, en todo este proceso que hemos pasado, el pastor Jorge Rodríguez ha sido cuidadoso para decir: esta es mi recomendación. Imagínense que en algún momento una iglesia nos pide la recomendación sobre 2 candidatos al pastorado. Ellos dicen: hermano, nosotros sabemos que podemos ordenar a estos 2 para el ministerio, pero nos gustaría pedir su consejo. Nos gustaría ver si nos ayudan a examinar si sus vidas son conforme a la palabra y si tienen la teología correcta para hacerlo. Y entonces los pastores de otra iglesia vienen, ayudan y dicen: hermanos, los recomendamos. Después nuestro consejo es: ordénenlos para el ministerio y nosotros podemos imponer las manos sobre ellos. ¿Qué pasa si la iglesia dice: bueno, uno sí y el otro no? La iglesia tiene derecho. Un consejo no es una obligación, sino que la iglesia debe deliberar y siempre es autónoma. Así que este es el asociacionismo que las iglesias bautistas reformadas promovían, el cual es la última libertad de la iglesia que veremos. ¿Cuál es el beneficio de esta asociación? Ya lo vimos: buscar la paz, crecer en amor y edificarnos mutuamente. Esto nos ayuda en la práctica y nosotros lo hemos vivido incluso cuando formalmente no tenemos una asociación de iglesias. No debemos correr a ello. Para instituir formalmente una asociación, debemos dejar que las iglesias bautistas reformadas de México sigan madurando, sigan entendiendo, sigamos corrigiendo
y después hacer una asociación formal. Si está en la voluntad de Dios, que creo que es su voluntad. Pero de esta forma crecemos, hermanos, para no caminar solos en este mundo, sabiendo que tenemos otros hermanos de los que nos podemos ayudar. Recuerdo leyendo el libro de Edificación y Belleza de James Rinningham, que lo tenemos para vender en la librería. En el último capítulo trata del asociacionismo, y ahí cuentan la historia de cómo las iglesias se tuvieron que poner de acuerdo para poder instruir a sus pastores en la teología. En ese tiempo, si querías ir a la universidad, tendrías que graduarte como anglicano, ¿sí? Entonces, y después en un tiempo el presbiterianismo dominó. Si ibas a la universidad formal, necesariamente tendrías que hacer votos al anglicanismo. Los bautistas reformados no querían. ¿Cómo se podían educar teológicamente ellos? Cuando no tenían recursos, cuando los libros quizá no eran suficientes. Bueno, había una bolsa común en la asociación y decían, vamos a comprar libros para este hermano, vamos a llevar a estos hermanos a la iglesia porque aquí está este hermano que puede instruirlos. Y de esa forma trabajaron juntos en el desarrollo de programas de estudio. Lo que estamos haciendo hoy en día con nuestro seminario, que el Señor lo quiera usar más que para las 8 iglesias con las que tenemos comunión, incluso con otras, para que sea de bendición y podamos seguir trabajando juntos.